Pastoral sobre el modernismo. Arzobispado de Santiago. Carta pastoral del eminentísimo señor cardenal arzobispo José María Martín de Herrera. Sobre el modernismo. Año 1910. El pontificado de Pío X, debemos agregar su firmeza inquebrantable en combatir el modernismo, contra el cual publicó su doctísima encíclica Pastendi el 8 de septiembre de 1907, de la cual es digno complemento el motu proprio Sacrorum Antistitum de 1 de septiembre próximo pasado, en cuyos importantísimos documentos, expone y condena los errores y la conducta de los llamados modernistas, señalando al propio tiempo al clero y al pueblo fiel, los preservativos convenientes para no dejarse inficionar de tan perniciosas doctrinas y maquinaciones contra la Santa Madre Iglesia. Cumpliendo el encargo que hace el Sumo Pontífice a todos los obispos del mundo católico, vamos a exponer brevemente en esta carta pastoral lo que es el modernismo, sus caracteres y tendencias, y los medios prácticos de evitar sus funestos resultados. Es el modernismo, un ataque al baluarte de nuestra santa fe, organizado y dirigido por hombres soberbios y astutos, que se han introducido en el redil del buen pastor, Cristo Jesús, cubiertos con pieles de ovejas, siendo, en realidad, lobos rapaces. Con menosprecio del divino magisterio de la Iglesia, y haciendo pomposo alarde de erudición, de crítica, de hermenéutica, y de todas las ciencias relacionadas con la religión, se erigen en maestros de nuevas doctrinas, de una ciencia de falso nombre, sustituyendo con las teorías absurdas del moderno racionalismo, las antiguas enseñanzas contenidas en la Sagrada Escritura y en la tradición. Se proclaman reformadores en el campo de la fe, de la moral, y de la conciencia, conculcando los principios de la sana filosofía, y las verdades fundamentales de la teología. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, y dicen los modernistas, sentados en la cátedra pestilente de sus errores, no hay revelación, ni libros divinamente inspirados por Dios, ni milagros, ni profecías, ni motivos de credibilidad, ni deben admitirse los criterios de verdad hasta aquí reputados como infalibles, y así, toda la ciencia de la religión, está sujeta al arbitrio de la razón individual, al sistema escogitado para arrancar de raíz el árbol frondoso de la religión cristiana. Para encubrir sus diabólicos designios y engañar a los incautos, hablan en católico y en racionalista, y de tal manera disimulan sus depravados intentos, que es muy fácil caer en la red de sus artificios, gloriándose al mismo tiempo de llevar una vida muy activa, austera, y encaminada al bien de la sociedad. Hacen profesión de filósofos, y ponen por fundamento de su filosofía religiosa, el agnosticismo, que consiste en encerrar la razón humana en el estrecho círculo de los fenómenos sensibles, negándole el derecho, y la facultad de salir de él, por lo cual, es incapaz de elevarse hasta Dios, y de conocer su existencia, de donde infieren, que Dios no puede ser en manera alguna objeto de la ciencia, y respecto a la historia, niegan que pueda ser objeto de la misma. Por este camino marchan llenos de audacia, y sin cuidarse de la condenación de sus errores por la Iglesia, al ateísmo científico e histórico. Pero tan absurdas como gratuitas negaciones, contradicen abiertamente a lo que el apóstol San Pablo enseña en su carta a los romanos, diciendo, que son inexcusables los que no quieren reconocer a Dios y sus atributos invisibles por sus criaturas, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, antes se desvanecieron en sus pensamientos. Porque teniéndose ellos por sabios, se hicieron necios. Impulsados por la fuerza de la lógica, los partidarios del agnosticismo, después de haber negado a Dios Criador, niegan también a Dios Redentor, negando la historia sagrada del Antiguo y Nuevo Testamento, y rebajando a nuestro divino Redentor Jesucristo, a la categoría de puro hombre. Como forzosa consecuencia de tan blasfemas enseñanzas, desechan los modernistas toda revelación externa y pretenden fundar una religión dentro del mismo hombre, la cual titulan, inmanencia religiosa, de modo que siendo la fe principio y fundamento de toda religión, consiste según los modernistas en un sentimiento íntimo engendrado por la necesidad, o indigencia de lo divino, y no en el asentimiento firme que el hombre, ayudado de la divina gracia, presta las verdades reveladas por Dios y enseñadas como tales por la Santa Madre Iglesia, descansando este asentimiento en la autoridad, veracidad, y bondad del mismo Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Imposible parece que a tanto se atreva la soberbia humana, y que pretendan ser reformadores de la religión cristiana, los que no la conocen como fuera menester. Asombro grande producirá ciertamente, dice el Santo Padre encíclica Pastendi, a quienes oigan estas cosas, tan gran atrevimiento en hacer afirmaciones, tamaño sacrilegio. No se trata ya del antiguo error que ponía en la naturaleza humana, cierto derecho al orden sobrenatural. Mucho más adelante se ha ido, a saber, hasta afirmar que nuestra santísima religión en Cristo, lo mismo que en nosotros, es fruto propio y espontáneo de la naturaleza, nada en verdad más propio para destruir todo el orden sobrenatural. Por lo tanto, el Concilio Vaticano con perfectísima razón decretó,
si alguno dijere que el hombre no puede ser elevado por Dios a un conocimiento y perfección que supera a la naturaleza, sino que puede y debe llegar finalmente por sí mismo, mediante un continuo progreso, a la posesión de toda verdad y de todo bien, sea anatema. Bastan estas indicaciones para comprender el fervor con que nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X realizó la prolija tarea de exponer y censurar una por una las teorías escogitadas por los modernistas, para convertir el cuerpo místico de Cristo, que es su Iglesia, en un cadáver con todas las apariencias de un cuerpo vivo. Tan diabólico artificio, produjo funestísimos efectos en los espíritus amantes de novedades, en los vanidosos jóvenes, que ambicionan impacientes, fama de sabios, literatos y eruditos, y en los inficionados por la lepra del jansenismo. De lo cual se queja amargamente el sumo pontífice, diciendo, lloramos a un gran número de jóvenes que fueran ciertamente de grande esperanza y hubieran trabajado provechosamente en beneficio de la Iglesia, si no se hubiesen apartado del recto camino. Y no son causa de dolor muchos más que, aun cuando no hayan llegado a tal extremo, como inficionados de un aire corrompido, se acostumbraron a pensar, hablar y escribir con mayor laxitud de lo que a católicos conviene. Los hay en el número de los legos, los hay también entre los sacerdotes, y cosa que no debía imaginarse, no faltan aún en las mismas órdenes religiosas. No obedecieron los modernistas a las exhortaciones y mandatos del pastor supremo de la Iglesia, antes bien valiéndose de la simulación y del cambio de táctica en la impugnación de la verdad por medio de la palabra hablada y escrita, continuaron en su pestilente propaganda, con gravísimo daño de la pureza e integridad de la fe cristiana. Por lo cual el sumo pontífice en su reciente motu proprio Sacrorum Antistitum, después de reproducir los encargos que hacía a los obispos en su encíclica Pascendi, para precaver al clero y fieles de sus respectivas diócesis del contagio del modernismo, manda hacer la profesión de fe, y el juramento de condenación de los errores modernistas, a todos los sacerdotes que ejerzan el magisterio, prediquen la divina palabra, dirijan las conciencias, ejerzan la cura de almas, y desempeñen otros ministerios, según expresamos en nuestro edicto de 28 de octubre próximo pasado, para dar cumplimiento a las disposiciones del sumo pontífice. Por este medio se robustecerá el espíritu de fe en las inteligencias y en los corazones de los que ansían vivir y morir en la comunión de la Santa Iglesia Católica, Apostólica, Romana, libres del contagio de los errores modernistas, porque la verdad del Señor permanece para siempre inmutable. Muy oportunamente inculca el sumo pontífice la observancia de las disposiciones que dio el Papa León XIII en su Constitución Apostólica Officiorum Acemunerum de 15 de enero de 1897 sobre lectura de libros prohibidos, bajo cuya denominación se comprenden no solamente los libros propiamente dichos, sino también los folletos, las revistas, los periódicos, y todas las publicaciones que más o menos directamente se opongan a la doctrina de la fe y a la moral, porque si la prensa buena proporciona grandes beneficios en el orden religioso y moral, tanto al individuo como a la sociedad, la prensa mala, produce gravísimos daños en las almas, minando los fundamentos del orden social y propagando una espantosa corrupción de costumbres. Desgraciadamente nos hallamos en tales momentos, en que cae sin cesar sobre la sociedad un diluvio de publicaciones, capaz de anegar todas las clases en el fango de la incredulidad, de la indiferencia, de la indisciplina, y de la depravación de los más nobles sentimientos, y se hace indispensable que todos los buenos hijos de la Iglesia, se agrupen y cooperen por todos los medios que tengan a su alcance, para impedir la propagación de la mala prensa, siguiendo estrictamente el camino trazado por el sumo pontífice y por los obispos, aprobando cuanto ellos aprueban, y condenando cuanto ellos condenan. Tanto los clérigos como los seglares, deben abstenerse de contribuir a la propagación de la prensa mala, e impedir que entre en sus casas, en sus establecimientos, y en los círculos de recreo, bajo el pretexto de adquirir noticias, porque deben renunciar a esa malsana curiosidad de saber cosas que no conducen al cumplimiento de los deberes cristianos. No solo deben abstenerse los católicos de la lectura de la mala prensa, sino que deben dedicar a la lectura de la buena el tiempo preciso, de modo que no estorbe el cumplimiento de sus deberes, porque aunque sea buena en sí, deja de serlo cuando impide otro bien superior. Así, por ejemplo, para un sacerdote es más importante y hasta obligatorio leer la Biblia, la teología dogmática y moral, y algún libro ascético, que leer un periódico. Para un estudiante, primero es leer los libros de texto de la asignatura que le corresponde, que entretenerse en saber noticias que a él nada le importan, y a todos los que ejercen algún oficio o profesión, sean hombres o mujeres, les importa dedicarse ante todo, al cumplimiento de sus deberes, porque el Señor les ha de pedir cuenta del tiempo que pierden en la lectura de publicaciones que impida dicho cumplimiento. Los enemigos de la Iglesia censuran acremente la disposición de nuestro Santísimo Padre el Papa Pío X que prohíbe a los seminaristas la lectura de los periódicos, aunque sean buenos, y dicen, que esto es imponer la ignorancia, el obscurantismo, y el retroceso en la Ilustración, pero la prohibición del Santo Padre se funda en la necesidad que tienen los seminaristas de dedicarse con todo ahínco al estudio de las ciencias eclesiásticas.
las cuales abarcan tantas asignaturas en el periodo de las humanidades, de la filosofía, de la teología y del derecho canónico, que no es posible tener tiempo para aprenderlas bien, si no se suprime el que había de dedicarse a la lectura de periódicos, a lo cual debemos añadir, que con fecha 20 de octubre último, su santidad, respondiendo a la consulta que le dirigieron los obispos de Hungría sobre la inteligencia de la prohibición de leer periódicos los seminaristas, respondió que su mente era que no lean los seminaristas periódicos que traten de cosas políticas o de cuestiones sociales y científicas que aún no están resueltas. Pero que no hay inconveniente en que los superiores del seminario o los catedráticos, permitan que los alumnos lean en su presencia, artículos o comentarios que convengan a su instrucción. Mas los comentarios que no contienen discusión alguna, sino que tan solamente relatan noticias religiosas, disposiciones y decretos de la Santa Sede, hechos y disposiciones de los obispos, u otros escritos, que aunque periódicos, no contienen otra cosa sino lecciones útiles para fomentar la piedad, todos estos, con la aprobación de los superiores del seminario, pueden dejarse en manos de los alumnos, en horas que no sean de estudio, o de otras ocupaciones prescritas. También renueva el Sumo Pontífice las disposiciones dadas por el Papa León XIII en su Constitución Apostólica Officiorum Ace Munerum, cuyo artículo 26, dice, todos los que hayan obtenido la autorización apostólica para leer y conservar libros prohibidos, no pueden por esto solo, leer y retener cualesquiera libros o publicaciones periódicas condenadas por los ordinarios de los lugares, a menos que en el indulto apostólico se mencione expresamente el permiso de leer y guardar libros condenados por cualquier autoridad. Y el 42, dice, a con acento los miembros del clero secular, se les prohíbe tomar a su cargo, sin la previa autorización de su prelado ordinario, la dirección de diarios o publicaciones periódicas, de cuyo permiso, si algunos abusaren, previa monición, sean privados de él. Son caracteres distintivos del modernismo, hijo natural del protestantismo y del jansenismo, la rebeldía y la obstinación, de manera, que así como el gran pontífice León XIII definió el liberalismo aplicándole el grito satánico de non serviam, así los modernistas, a pesar de las intimaciones y condenaciones del sumo pontífice, se mantienen con la cabeza erguida, rehusando someterse a la autoridad doctrinal de la Iglesia, y si aparentan sumisión a sus mandatos, no es real y efectiva, como afirma el Santo Padre. Por lo cual, es indispensable, que los verdaderos hijos de la Iglesia vivan prevenidos contra el contagio del modernismo, oponiendo a la soberbia, la humildad, a la rebeldía, la obediencia, y a la hipocresía, la sinceridad. Que ninguno pretenda saber más de lo que le conviene, según enseña el apóstol San Pablo, que ninguno presuma erigirse en maestro, porque no hay otro maestro más que Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, y que en medio de tanta licencia de opiniones, teorías y sistemas de religión y de moral, no se aparte nadie del juicio y magisterio de la Santa Madre Iglesia, y principalmente del Romano Pontífice, a quien nuestro Señor Jesucristo dio plena potestad de apacentar, regir y gobernar su grey en todo el mundo. Pero esto no basta, se requiere, además, oponer la buena prensa a la mala, el diario, al diario, el semanario, al semanario, y la revista, a la revista. Y de tal manera se ha de hacer la oposición a la mala prensa, que se conteste a todos los sofismas, que ella emplea para hacer su propaganda, absteniéndose de publicar aquellas noticias que puedan servir para divulgar la lectura de sus periódicos. Todavía será más eficaz esta obra de represión de la mala prensa, facilitando la distribución de los diarios y revistas católicas, por medio de centros en que se recojan y se expendan, valiéndose de suscripciones y donativos para costear dicha propaganda, siempre que no pueda hacerse gratuitamente. No debe ser menor el celo de los católicos, y principalmente de los padres de familia, de los maestros, y de los jefes de establecimientos, para hacer desaparecer de la tienda, del escaparate y del kiosco, los impresos, fotografías y láminas ofensivas al decoro social, y a la moral cristiana, debiendo ser inexorables los padres con sus hijos, y los confesores con las personas que dirigen, a fin de que todas esas publicaciones inmorales, sean inutilizadas o quemadas. Si la Iglesia pone tanto cuidado en que los que tienen licencia para leer libros prohibidos, los custodien con diligencia, a fin de que no se comunique a otros el veneno del error, y aún les prohíbe expresamente la lectura de aquellos que tratan ex profeso de materias inmorales, no es por otra causa, sino porque estando el hombre inclinado al mal desde su juventud, corre peligro de contaminarse fijando su atención y su imaginación en aquello que fomenta la concupiscencia de la carne, y los que en sus primeros años se dieron a tales lecturas, experimentan aún en la vejez, los tristes efectos del veneno del error, y de la corrupción. El medio más eficaz de prevenirse contra los errores y conducta de los modernistas, es la frecuencia de los santos sacramentos de confesión y comunión, porque si el Señor, dice David, no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela quien la guarda.
El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y los que temen al Señor, recibirán su doctrina, y los que velaren a Él, encontrarán bendición. Vivamos, pues, en vigilancia y en oración, con temor y temblor dediquémonos a procurar nuestra salvación eterna, y con el auxilio de la divina gracia venceremos a todos nuestros enemigos. Entre los medios más eficaces para oponer un dique infranqueable al modernismo, al radicalismo y a todas las maquinaciones de las potestades del infierno contra la Iglesia de Cristo, recomendamos muy de veras la cooperación de los maestros y maestras de las escuelas de niños. Bien puede decirse que la suerte de esto se halla en manos del maestro o de la maestra de la escuela, porque es grande y legítima la influencia que ejerce la palabra y el ejemplo de los que deben instruir y educar cristianamente, a esa porción predilecta del Sagrado Corazón de Jesús. Precisamente el Santo Padre acaba de publicar un decreto interesantísimo en favor de los niños, fijando la edad de 7 años, poco más o menos, para que puedan y deban ser admitidos a la recepción de los sacramentos de penitencia y comunión. Entre las normas que se fijan en dicho decreto, dice la segunda, para la primera confesión y primera comunión no es necesario el pleno y perfecto conocimiento de la doctrina cristiana. Después, el niño debe ir poco a poco aprendiendo el catecismo, según los alcances de su inteligencia. Tercera, el conocimiento de la religión que se requiere en el niño para prepararse convenientemente a la primera comunión, es aquel por el cual sabe según su capacidad, los misterios de la fe necesarios, con necesidad de medio, y la distinción que hay entre el pan eucarístico, y el pan común y corporal, a fin de que pueda acercarse a la Sagrada Eucaristía con aquella devoción que puede tenerse a su edad. Cuarta, el precepto de que los niños confiesen y comulguen, afecta principalmente a quienes, deben tener cuidado de los mismos, esto es, a sus padres, al confesor, a los maestros y al párroco. Al padre o aquellos que hagan las veces y al confesor, según el Catecismo Romano, pertenece admitir a los niños a la primera comunión. Quinta, una o más veces al año cuiden los párrocos de hacer alguna comunión general para los niños, pero de tal modo, que no solo admitan a los noveles, sino también a otros que con el consentimiento de sus padres y confesores, como se ha dicho, ya se han acercado a la Sagrada Mesa. Algunos días antes de la comunión instruyan y preparen a unos y a otros. Sexta, los que tienen a su cargo niños, deben cuidar con toda diligencia que después de la primera comunión, estos niños se acerquen frecuentemente, y a ser posible diariamente, a la Sagrada Mesa, pues así lo desea Jesucristo y nuestra Madre la Iglesia, y que la practiquen con aquella devoción que permite su edad. Recuerden, además, aquellos, a cuyo cuidado están los niños, la gravísima obligación que tienen de procurar que asistan a las enseñanzas públicas del catecismo, o a lo menos su aplan de algún modo, esta enseñanza religiosa. Invitamos y exhortamos a los maestros y maestras de escuela de esta diócesis no solo a que enseñen la doctrina cristiana a los niños, sino a que cooperen a la ejecución de este memorable decreto, auxiliando con su presencia a los párrocos en las comuniones generales, porque no dudamos que esta cooperación será muy eficaz y conducente a los altísimos fines que se ha propuesto el soberano pontífice. Y también esperamos que los padres de familia hagan que sus hijos asistan a la escuela los días de trabajo, y que no falten nunca a la catequesis los días de fiesta, acompañándolos ellos mismos en cuanto les sea posible. También tenemos el deber de exhortar a los obreros a que reciban la instrucción y educación cristiana en los círculos y patronatos católicos, en las escuelas dominicales y en las nocturnas, con lo que se harán inaccesibles a las perniciosas doctrinas y diabólicas maquinaciones de los enemigos de la fe y de la moral. Feliz coronamiento esperamos que pongan a esta obra, nuestros amados colaboradores en la cura de almas, que trabajan como buenos operarios en la viña del Señor, y secundan dócilmente nuestras exhortaciones. Solo hace falta que todos imploremos las luces y auxilios del Espíritu Santo, para que haga fructíferos nuestros trabajos, porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el incremento. A Él sea dada la honra y la gloria por todos los siglos. Con esta ocasión os enviamos, venerables hermanos y amados hijos, nuestra pastoral bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dada en nuestro Palacio Arzobispal de Santiago de Compostela, firmada por nos, sellada con el de nuestras armas, y refrendada por nuestro secretario de Cámara y Gobierno, el día de la fiesta del apóstol San Andrés, a 30 de noviembre de 1910 José, Cardenal Martín de Herrera, Arzobispo de Compostela.